tal? Bienvenido a esta primera emisión de Política y Poder, donde platicaremos de manera directa con los principales actores del sistema político mexicano. Estaremos aquí en esta emisión, su servidora Guillermina Gómora y Xu Tenorio, conversando de manera directa con nuestros representantes en el poder para conocer de viva voz quiénes hacen la política y si se sirven de ella para ejercer el poder o la utilizan para ejercer el poder en beneficio del pueblo por el que están representándonos, ya sea en el Congreso o en alguna secretaría de gobierno. En esta primera emisión iniciaremos el diálogo con la senadora Xóchitl Gálvez. Usted la conoce, es una mujer franca, directa, que no se anda con rodeos. Conoceremos de viva voz su opinión y su visión de lo que se está haciendo en la denominada Cuarta Transformación. ¿Vamos bien o nos regresamos? Quédese con nosotros. Después de esta pausa conversaremos directamente con la senadora Xóchitl Gálvez. La política hidalguense Xóchitl Gálvez es ya un referente en el sistema político mexicano. Llegó en el año 2000, durante el primer gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox, y desde entonces la ingeniera, empresaria y política, ha desempeñado varios cargos desde los cuales le da voz a los ciudadanos, principalmente a los más vulnerables como indígenas y mujeres. Franca, directa, sin medias tintas, exige cuentas a los representantes en el poder. Su personalidad es percibida como auténtica, un valor que escasea entre los políticos profesionales. Actualmente ocupa una curul en el Senado por el partido Acción Nacional, desde donde exige que se atienda el desabasto de medicamentos e impulsa diversas iniciativas en el combate a la corrupción, el cuidado al medio ambiente y la rendición de cuentas. Xóchitl Gálvez es uno de los perfiles que más está creciendo rumbo a las definiciones de las candidaturas para gobernar la Ciudad de México en 2024, y hoy nos acompaña en Política y Poder. En esta primera emisión de Poder y Política hemos convocado pues a una gran mujer que es la senadora Xóchitl Gálvez, gran representante del estado de Hidalgo, aficionada del Cruz Azul, como usted ha podido enterarse hace unos momentos en la semblanza que le presentamos. Le agradecemos a la senadora que sea nuestra madrina en este arranque de Poder y Política, pues para iniciar la charla e ir conociendo esta relación que se hace, este vínculo entre el poder y la política. ¿Qué es primero, el poder, la política? ¿El poder sirve a la política o la política debe utilizarse para ejercer el poder? Senadora, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión que pues arranca hoy con tu participación. Bueno, pues la política es una manera de acceder al poder, pero yo no concibo acceder al poder si este no sirve realmente para beneficiar a la gente. O sea, nunca hubiera llegado al poder si a través de este mecanismo no hubiera podido hacer tantas cosas que hice en favor de las comunidades indígenas. O como jefa delegacional, transformar la realidad, cambiar todas las lámparas, hacer senderos seguros para las mujeres, certificar laboralmente a hombres y mujeres, apoyar a los niños que tenían alguna discapacidad. O sea, realmente a través del poder tú puedes mejorar en realidad la vida de las personas. Desafortunadamente, la mayor parte de las personas que llegan al poder no lo hacen por servicio. Lo hacen por un ego personal, lo hacen por una soberbia brutal que tienen y se sienten súper poderosos a través de estos mecanismos que te da la política, pero por eso se pudrió tanto la política. Por eso se llenó de tantos bandidos, por eso se llenó de tantos personajes impresentables. Tú llegas al poder, digo, para la gente que quizá no conoce mucho de tu trayectoria, o llegas a la política en el año 2000, en el sexenio de Vicente Fox, cuando se da esta alternancia en nuestro sistema político mexicano y el PRI por fin cede el poder y se lo entrega a través de las urnas, claro está, a través del poder ciudadano, al Partido Acción Nacional. ¿Cómo fue tu ingreso a la política? Yo era una empresaria que había llegado del estado de Hidalgo a forjarse la vida en la Ciudad de México y tenía un programa para apoyar a niños y comunidades indígenas en temas de desnutrición, a mujeres, que lo hacía por mi cuenta, no lo hacía para nada con el gobierno, era un programa en el que yo trabajaba de manera personal. Y ese año me dan un reconocimiento en el World Economic Forum de Davos como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Era la primera mujer mexicana que estaba en esta lista de los 100. Y curiosamente Vicente Fox vio un speech que di ahí en Davos y le llamó muchísimo la atención y me invitó al gabinete sin conocerme,
nada más por el currículum que tenía. Entonces, pues yo llego al gabinete del presidente, pues sin deberle un favor a nadie, invitada por el presidente, y pues sí me vuelvo una mujer bravísima en la defensa de los pueblos indígenas. O sea, el presidente ya me soñaba, te lo juro, decía, ¿en qué momento se me ocurrió? Pero yo siempre decía, yo ni quería venir, usted fue por mí a mi oficina y me trajo, y pues ahora cúmplale a las comunidades indígenas, ahora deme recursos para construir las 10 universidades que nos comprometimos, ahora deme dinero para llevar electrificación. Y con los secretarios era bravísima, y me decían, oye, Xochitl, pero a ver, no te quieren. Pues a mí no me importa si me quieren o no me quieren. Yo vine a ver resultados, yo vine a trabajar, yo no vine a ser amigos a la política. O sea, aquí se viene a trabajar, y a veces dices cosas que incomodan. Entonces fui como marcando un estilo especial de la política, porque como que no me veía ahí para toda mi vida. O sea, yo me veía un rato y ya regresaba a mi empresa de tecnología. Y curiosamente, pues eso me ha llevado a otro y a otro lugar. Cuando fui jefa delegacional, pues yo no pensé en si iba a ser senadora o si iba a ser el siguiente paso, ¿no? Yo me puse a trabajar, y cuando me di cuenta estaba bien evaluada en la ciudad, y por eso me invitaron a ser senadora. Entonces, más bien los políticos que les encanta la vida política, yo digo, háganlo bien, y la vida te recompensa. Claro, y en estas batallas que has venido dando desde el año 2000 ya en el terreno de la política, ahora enfrentas una muy fuerte, que es en este tema de la reforma eléctrica. Ha sido una de las críticas más severas desde que tú planteas que los estos parlamentos abiertos que se han organizado, se plantean de una manera, me parece a mí, si me lo permites, bastante rústica, porque es a favor o en contra, cuando demasiado polarizado está el país como para que todavía esta reforma se plantee de esa manera. Tú has sido muy crítica en este sentido. ¿Por qué? Pues mira, pareciera que los foros eran para encontrar consensos, pero pues no, porque llega CFE y defiende a ultranza, descalifica, y llegan los que están en contra y pues defienden a ultranza, y entonces no hay un diálogo, es un diálogo de sordos. Yo lo digo claramente a los ciudadanos que me están escuchando. Hoy la UNAM saca un dato de que el planeta se está calentando, pero en México se está calentando más rápido. Sí. O sea, es un dato demoledor. Eso es suficiente elemento para decir, no podemos seguir apostándole a los combustibles fósiles. Y la iniciativa que presenta el presidente es regresar a despachar las energías que provienen de los combustibles fósiles. Nuestro socio comercial, Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de dialogar con la secretaria de Energía, y Estados Unidos ya decidió que para 2035 el 100% de sus fuentes van a ser renovables. Entonces, ¿cómo es posible que tu socio comercial más importante, a que le vende los productos, tú le quieras vender productos que se fabrican con combustibles fósiles cuando ellos están haciendo una transición energética acelerada que les va a costar mucho dinero? Entonces, esa es la parte que no se dan cuenta. No es que yo no quiera que la CFE genere energía, es que el mundo ya cambió, y creo que el gobierno no se ha dado cuenta que el mundo ya cambió. En efecto, senadora, en esta transformación que tú planteas, en este nuevo reto de trabajar por las energías limpias, pues, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa? Regresamos con más sobre este tema, pues que seguramente marcará no solamente lo que resta del sexenio, sino marcará también el futuro del país. Regresamos en un momento, no se vaya, quédese aquí con nosotros, estamos conversando con la senadora Xochitl Gálvez. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento, y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Gracias, estamos de regreso en Política y Poder. Como usted, si viene acompañándonos y si se está incorporando, pues mire, estamos en una interesante charla aquí con la senadora Xochitl Gálvez, con quienes veníamos conversando hace un momento sobre esta reforma eléctrica que ha planteado el gobierno, justo en contra de lo que va marcando la pauta a nivel internacional. Ella nos decía que en 2035 Estados Unidos ya tiene un nuevo plan para conducirse con energías limpias. Sabemos que en Europa la tendencia es la misma. En 2030 Inglaterra dejará
de producir autos que se conduzcan o que circulen con combustibles fósiles, y sin embargo aquí nosotros, senadora, se está construyendo una refinería en Dos Bocas, además una refinería bastante cuestionada por el lugar donde se ubicó geográficamente hablando y que se presta pues a que se inunde un día sí y el otro también. Mira, lo que más me preocupa de este gobierno es su falta de visión del futuro. Ayer veía que General Motors acaba de anunciar una inversión multimillonaria en Detroit para fabricar autos eléctricos y baterías de automóviles eléctricos. Esas inversiones en algún otro momento se pensaron que podrían venir a México. No nos damos cuenta que estamos perdiendo una enorme oportunidad en volvernos líderes de hidrógeno verde. Hoy el de la CFE decía que vamos a producir hidrógeno verde. Lo que él no sabe, o creo que no ha leído, es que el hidrógeno verde se produce con energía limpia, no se produce con combustibles fósiles. Entonces, realmente aquí lo más importante es, estamos perdiendo un costo de oportunidad para los jóvenes. El daño que se le está causando al país en materia de desconfianza. O sea, todas estas empresas que ya vinieron, invirtieron, tienen sus plantas instaladas, sus generadores eólicos, y que simplemente el gobierno decide no conectarlas y tienen créditos bancarios, pues manda un mensaje pésimo para las empresas que confiaron en nuestro país. Yo espero que aquí en el Senado de la República, en caso de que pasara en la Cámara de Diputados, pues podamos dar los argumentos de por qué no vamos a aprobar una reforma que le ha puesto un monopolio, una reforma que nos promete muchas cosas, pero nos prometieron que iban a bajar la inseguridad y no lo han hecho. Nos prometieron que iban a reducir la pobreza y no lo han hecho. Nos prometieron que habría medicamentos para los niños con cáncer y no lo han hecho. Entonces, ¿por qué les habríamos que creer que realmente van a bajar el costo de la electricidad cuando hoy hay suficientes elementos para demostrarles que la electricidad a la que ellos compran es muy barata? De verdad, las energías limpias son muy baratas porque no requieren combustóleo, requieren sol y que requieren viento y eso no cuesta. Pero ellos no han decidido bajar el costo de la electricidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque se quedan con esa utilidad y entonces los mexicanos no se ven beneficiados. Entonces yo creo que esta va a ser una batalla. Yo le diría a la gente que me esté escuchando, de verdad, si yo supiera que esta reforma energética es positiva para los mexicanos, había que ser muy perversa para votarla en contra. Pero no es positiva para los mexicanos. Es la construcción del Tren Maya, que es un sueño de juventud del presidente, y recientemente nos enteramos que pues cambiaron la ruta, pero ya habían talado 20,000 árboles, senadora. ¿Qué opinión te merece? ¿Necesitamos este tren? Pues mira, ayer hice un TikTok que por cierto le ha ido muy bien, porque dije que soy muy güey para tirar 22,000 árboles y resulta que el trazo no va a pasar por ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque no hicieron proyecto ejecutivo. O sea, ¿y cómo la Semarnat les dio manifestación de impacto ambiental? Y justo ahorita estoy metidísima en ese tema, investigando, porque voy a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por haber talado 22,000 árboles a lo tonto. O sea, no se vale. Cuando el planeta se está muriendo y luego no haber hecho una mecánica de suelos para saber que ese lugar donde tú pretendías pasar el tren es muy poroso y no podían desplantarse columnas porque todo el mundo les dijo el suelo de Yucatán, de la península, es un suelo lleno de porosidad, de agua, y no escucharon a nadie. Entonces, eso te habla de un gobierno que no planea, de un gobierno que no hace ingeniería, de un gobierno que hace las cosas al aventón. Eso nos costó cerca de 60 millones de pesos tirar los árboles y replantar algunos que no sé cómo lo replantaron, habría que ver a dónde lo replantaron. 60 millones de pesos, cuando no hay medicamentos para niños con cáncer. Entonces, y el presidente fue muy enfático en decir que no iban a tumbar un solo árbol. O sea, miente sistemáticamente cuando van a pasar por la selva de Calakmul, la reserva de la biosfera de Calakmul. Entonces, sí. Es otro proyecto, otro capricho que lo van a acabar al ahí se va, como sea, y acuérdate de mí, no va a ser rentable. No, bueno, además lo han dicho, se han planteado escenarios dentro y fuera del país para decir que no es un tren que necesitemos y que por la ruta en la forma en que está trazada no será redituable en el corto o mediano plazo. Yo coincido contigo, hay necesidades más urgentes en este país. Pero mejor hubieran acabado el tren México-Toluca y hubieran empezado el México-Pachuca. O sea, ¿sí? Eso, o el Monterrey-Saltillo.
Sí, hay otras vías férreas que podrían haberse aprovechado, como también es el tren México-Querétaro, que dado el desarrollo que ha venido teniendo Querétaro en la parte industrial, habría sido de mayor utilidad un tren hacia esa zona del país. Pero bueno, hace un momento durante la charla que hemos sostenido, tú hablabas de una palabra clave, desconfianza. Me parece, si tú estás de acuerdo, estos 3 años de gobierno que llevamos bajo el sello de la Cuarta Transformación, es una palabra que se repite de manera constante en diversos rubros, económico, social, político, desconfianza. ¿Cómo se percibe desde el Senado este concepto y aterrizándolo al día a día? Pues mira, aquí al presidente le hemos dado una serie de herramientas que nos ha pedido. Nos pidió que cambiáramos la Constitución para poner la Guardia Nacional, y esta Guardia Nacional iba a ser civil. Y saca un decreto donde se le da el mando a los militares. Y no solo ya la seguridad pública en manos de los militares, los aeropuertos, los puertos, las construcciones, las carreteras, todo ya está en manos de los militares. Entonces, ¿qué confianza le podemos tener al presidente cuando nos solicita algo? Cuando nos dice, es que miren, esta reforma energética va a bajar el precio de la electricidad, si todo lo que le hemos dado ha sido contrario. Nos dijo que yo no voté a favor de desaparecer el Seguro Popular, pero él juró y perjuró que íbamos a tener un sistema de salud similar a Dinamarca. Hace unos minutos recibí la llamada de un papá que le están cobrando 50,000 pesos a este momento en el DIF de Pachuca, porque tiene un niño atendido. ¿No dijo el presidente que iba a ser gratuita la atención? ¡Falso! Y quitó el Seguro Popular, que sí le hubiera atendido al señor esa emergencia que tiene su hijo. Y yo, oye, señor, ¿de dónde saca 50,000 pesos si le están pidiendo muchísimo más dinero? Y de esos casos recibo todos los días en el Senado solicitudes de medicamentos, solicitudes de atención médica, porque está colapsado el sistema de salud. Y aquí nos vino a decir que el sistema de salud iba a ser como el de Dinamarca. O sea, puro cuento. O sea, ha minado toda la confianza que pudiéramos tener. Por eso no le podemos dar esta reforma energética, porque va a dinamitar. Es como querer quemar el bosque porque tienes 4 o 5 árboles con plaga. Quitemos los árboles que tienen plaga, corrijamos los abusos que pudiera haber de algunas empresas, pero no dinamitemos un proyecto eléctrico que es para el futuro de los mexicanos. Coincido totalmente contigo en lo que expone, senadora. Si nos lo permites, vamos a hacer una pausa comercial y a partir de esto que mencionas, en el siguiente segmento tratar de plantear o diseñar, si es que fuera posible, el escenario del segundo trienio de la Cuarta Transformación. Quédese con nosotros, seguimos aquí conversando con la senadora Xóchitl Gálvez. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Gracias por estar aquí con nosotros en Política y Poder. Seguimos conversando con la senadora Xóchitl Gálvez. Veníamos de un segmento donde ella nos planteaba por qué seguirle dando la confianza al presidente si ha incumplido con todo lo que prometió. Y me refiero a sistemas de salud como el de Dinamarca, que no tenemos, a regresar a los militares a los cuarteles, y hoy tenemos militarizado el país, una reforma eléctrica que va en contra de toda la tendencia a nivel mundial por las energías limpias. ¿Por qué darle más confianza? Estamos en el segundo trienio, justo cuando el presidente va perdiendo poder y viene la etapa de la sucesión presidencial. ¿Cómo ves este resto del sexenio, senador, a partir de estos 3 primeros años donde se culpa al pasado para no gobernar en el presente? Digo, ya es patético. Voy a poner el caso del niño Tadeo en Puebla, ¿sí?, donde el presidente culpa al neoliberalismo de que este niño haya sido sustraído de un panteón de la Ciudad de México, ¿sí?, donde ellos tienen 25 años gobernando, desde el 97, entre PRD, que son lo mismo que ellos, y Morena ahora,
donde se sacó de Iztapalapa, donde gobierna el PRD, digo, Morena. Morena. Se llevó a un penal en Puebla, donde gobierna Morena. Uh-huh. ¿Cómo se sacó ese niño del Panteón de Iztapalapa? ¿Cómo se metió a un penal sin que ningún custodio se diera? O sea, esa es responsabilidad de ellos de gobernar. Tu servidora, cuando fue titular de la Miguel Hidalgo, puso cámaras, porque obviamente descubrí todo el tráfico de piel que había y descubrí que desmantelaban coches y descubrí que hacían satanería con los cuerpos y los cadáveres. Todo eso lo descubrí llegando. Y al poco tiempo tuve cámaras de video vigilando el panteón día y noche. Y ya llevan 3 años en la ciudad. O sea, dejen de dar pretextos. Y dan pretextos porque son ineptos. Son ineptos para hacer un trazo del Tren Maya. Son ineptos para gobernar una ciudad como la de México, que tiene un montón de problemas de inseguridad. Entonces, creo que el presidente nunca va a reconocer, por ejemplo, el caso de Salmerón. O sea, ¿por qué mandar de candidato a embajador aquí al Senado? Espero que ya el gobierno de Panamá les haya dicho que no se los aceptan, a un personaje acusador de mujeres. Yo platiqué con una de las chicas del ITAM el día de ayer y es desgarrador su testimonio. Sí, cómo este individuo la conoció jovencita en el primer semestre de la carrera de esta niña, cómo la acosó tan brutalmente y con qué cinismo siguió acosando a mujeres. Y nos los manda de candidato a embajador. Entonces, creo que ya basta de tanto cinismo, o el dinero que recibieron sus hermanos en efectivo, o los contratos de su prima Felipa Obrador, o sea, las casas de Manuel Bartlett, y siempre justificando que los corruptos son los del pasado, y siempre diciendo que él no es tapadera de nadie, pero claro que son tapadera. Se murieron 10, 12 personas por heparina contaminada en Tabasco. Se murieron 138 personas por una fuga de gasolina en Tlaulilpan, Hidalgo. Se murieron 15 personas en un hospital por una inundación porque abrieron las compuertas sin avisar. ¿Cuántos más fallecimientos por su ineptitud? Entonces, yo creo que es hora que el presidente reconozca que ha tenido gente absolutamente incapaz y por eso no da resultados. Pero eso sí, regala mucho dinero y la gente cree que esa es la salida. Y no es cierto. Yo quisiera decir a la gente que la única salida es tu trabajo. Que lo que este gobierno te debe garantizar es trabajo y tú salir adelante trabajando, no estar estirando la mano. Quizá los adultos mayores sí, pero esa los cultura jóvenes, de la limosna. ¿no? O sea, yo no puedo apostarle a eso. Yo quiero apostarle a que la gente trabaje y se gane su comida trabajando. Para mí, ese es el primer acto de dignidad de un ser humano. En materia económica, ¿observas que pudiera haber alguna mejoría? Pues es que hay desconfianza. Ha salido capitales, no hay inversiones nuevas a México, porque la gente no va a venir a invertir con un gobierno que les cambie las reglas del juego. Hemos tenido la inflación más alta desde hace más de 20 años. O sea, y la inflación es el impuesto más caro para la gente pobre, porque pues no se da cuenta, pero pues efectivamente subió el salario mínimo, pero te suben el huevo, te suben el limón, te suben la tortilla, te suben el azúcar, pues ya no te alcanzó lo que supuestamente te habían subido. Entonces, en materia económica es un desastre, tienen el pretexto que es el COVID, él dijo que iba a haber una recuperación en B, pues no ha sido en B, ha sido, pues no sé, quizá en L hace un poquito, pero pues sí tenemos un problema muy serio económico en el país. El manejo de la pandemia, ¿cómo lo calificarías? Esta estrategia que han seguido para atender esta pandemia a nivel mundial. Un desastre. 500,000 personas fallecidas. Si le sumas las 303,000 que ellos reconocen, más las 160,000 de exceso de mortalidad que reconoció el INEGI en 2020 y ahora 37,000 del primer semestre de 2021, estamos hablando de 500,000 de personas fallecidas. 500,000 enlutados por una irresponsabilidad. No es posible que no hayan podido imponer un cubrebocas. Te voy a decir rápidamente, acabo de estar en Chile. Me hicieron validar mis vacunas antes de despegar. Sí. Me hicieron hacerme una prueba PCR. Me hicieron otra prueba PCR llegando. Una vez que llegué, me dijeron que no podía salir del hotel hasta que tuviera la PCR negativa.
Y los próximos 10 días me obligaron a reportarme todos los días, una vez que me entregaron mi pase de movilidad, que significaba que tenía un PCR negativo y un carnet de vacunas. Durante los 10 días me estuvieron monitoreando. O sea, esa es una política de salud asertiva. Han controlado bastante bien los contagios. Por supuesto que iba a fallecer gente, pero no hubiera sido lo mismo que fallecieran 150,000 a que fallecieran 500,000. O sea, la gente le tiene que pasar la factura al inepto de López-Gatell, porque nunca reconoció que iba a ser una pandemia. Dijo que en el peor de los casos iba a haber 60,000 muertos. 60,000, sí. Imagínate su nivel de ignorancia. Se le salió de las manos la pandemia. ¿Por qué? Porque no quiso tomar medidas y no apoyaron a las empresas para que pudieran seguir generando empleos. Los dejaron morir solos. No apoyaron a aquellas personas que perdieron sus empleos y hoy están súper endeudadas. Gente que trabajaba. Entonces realmente dicen, es que llegan muchas remesas, sí, porque en Estados Unidos sí apoyaron a la gente. El presidente Biden sí le dio un cheque de $1,000 a cada persona que trabajaba para que pudiera salir adelante de la pandemia. Y parte de ese dinero se ha llegado a México. Entonces, aquí insistimos muchísimo en que hubiera un apoyo de 3 meses a las familias que habían perdido su empleo. De algo les hubiera servido. Pero este gobierno, de verdad, ha sido muy insensible con la gente que trabaja. Pues sí, lamentablemente es así, pero esperemos pues que quizá tienen 3 años más para poder rescatar algo si es que quieren pues seguir en el poder en el 2024. Nosotros llegamos al cierre de esta entrevista y como te comentaba, pues quisiéramos inaugurar contigo también esta sección que le hemos puesto a bote pronto y me gustaría conocer tus conceptos sobre pues estos 10 planteamientos que yo te voy a hacer ahora en este momento. El primero, feminicidio. Rebasado en México. Desabasto de medicamentos. Una tragedia. Cuarta transformación. Pues más bien transformación de cuarta. Democracia. En peligro. Pedro Salmerón. Un acosador que no va a ser embajador. Hidalgo. Está en mi corazón siempre. Energías limpias. Ya. Democracia. Hay que defenderla. 2024. Ciudad de México. Eso es todo. Cruz Azul. Campeón nuevamente. Ojalá. Yo le voy a los Pumas, pero nada me daría más gusto también que volviera a ganar tu equipo, que sé que tiene miles de seguidores o quizá millones de seguidores en este país. Pues llegamos al final de la charla con la senadora Xóchitl Gálvez, a quien le agradezco que haya sido la madrina de esta primera emisión de Política y Poder. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de platicar con ella sobre lo que acontece en México y pues sobre lo que se viene hacia adelante en el 2024. Te agradezco mucho tu confianza y tu apoyo para esta primera emisión, senadora. Muchas gracias, qué gusto y saludos a todos.